En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el profesor José Ramón Reyes. José Ramón Reyes es delegado de Sintra Enseñanza en el municipio de Cariruana. Y hemos invitado a José Ramón Reyes, profesor, porque un educador apasionado, su esposa es educadora también apasionada, su papá educador, su mamá educadora. Y hemos invitado a José Ramón Reyes, profesor José Ramón Reyes, para hacer un análisis de la educación en Venezuela. La educación en la etapa democrática del año 1959 al año 1998, la educación de estos 25 años del chavismo a partir del año 1999 hasta el momento, y la educación, el proyecto de educación que tiene que encarna el candidato presidencial Edmundo González. Esas tres etapas quisiéramos analizar, bueno, que una etapa aún no ha llegado, ¿no? La etapa de Edmundo González aún no ha llegado, pero esos tres modelos de sistema educativo vamos a analizar con el profesor José Ramón Reyes. Bienvenido, José Ramón, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ante todo, muchas gracias, profesor, por la invitación. Siempre atento, pues, a las invitaciones en este prestigioso programa. Y venimos, bueno, a debatir, a que la gente pueda comparar, ¿verdad? Los tres sistemas de educación que están, uno que está presente, otro que ya pasó, y el que tenemos en el futuro, si lo quiere, que va a ser a partir del 28 de julio. Sí, ¿por qué quieres empezar? Si quieres empezar por el actual sistema de chavismo como tal, o antes lo que fue lo que Chávez llamó la Cuarta República o el modelo democrático. Vamos a empezar en 1959. En 1959 empezamos nosotros a montar todo lo que es la estructura, los gobiernos democráticos en Venezuela, que veníamos de gobiernos de dictadura, y se empiezan a sentar los cimientos de un sistema educativo donde estábamos prácticamente en cero. No había suficientes escuelas. Incluso aquí en Paraguay tenemos el primer liceo de la democracia venezolana. Exactamente, el prestigioso Liceo Mariano de Talavera, mi Mariano de Talavera, donde pasé mi juventud, mis profesores, mis amigos, mis compañeros, que nos pasamos nosotros en Mariano de Talavera y nos dimos cuenta de la educación tan valiosa, una educación muy diferente a la que tenemos en este momento. Entonces, en aquel momento empezó la educación en Venezuela a tomar el valor que tiene que ser en un país democrático, en un país donde se respiraba futuro, donde se respiraba porvenir. Empezamos a fundar escuelas, se empezó a fundar escuelas en pueblos, en ciudades. En aquel momento se empezaron a fundar también algunas universidades, se empezaron a fundar también todos los programas que se pusieron en ese momento en práctica. Empezamos también a trabajar en lo que era el mejoramiento profesional, donde yo me recuerdo que nuestros padres sacrificaban sus vacaciones para ir a prepararse en lo que era en Maracay, a presentar exámenes en Maracay, en el pedagógico de Maracay, en el pedagógico de Barquisimeto. Y aquí mismo en coro, porque las clases eran en coro. Pero ya más acá, pero también tienen que salir de Falcón. Mucho más para acá, exacto. Y después, bueno, gracias a Dios se trajo un núcleo
de la UPEL, del Instituto de Mejoramiento Profesional, para acá, para la sede Paraguaná, y bueno, se han formado un gran número de educadores ejemplares, que por cierto, ayer hubiese cumplido años de vida nuestro querido profesor Raúl Villanueva, artífice y promotor de lo que era la UPEL aquí en Paraguaná. Así es. Bueno, ese fue el comienzo de la educación en Venezuela, lo que se llamó la masificación, diríamos, masificación de la educación. La revolución educativa la llamó Betancourt. Prieto Figueroa. Ok. Entonces, Prieto estuvo involucrado ahí, en ese modelo. Claro, igual que todos los presidentes que pasaron por Venezuela en aquel momento se preocuparon por la educación. Claro. Se preocuparon mucho por la educación. Se preocuparon por lo que era el bienestar, el ambiente que tenía que tener un maestro. Que si no teníamos unos maestros preparados, estudiados, no podíamos tener una educación de calidad. Y cada uno de ellos a su manera, se preocupó. Después llegamos, bueno, al final de la democracia, vamos a decir, cuando llegó Chávez, y sí hacían falta universidades, sí hacían falta algunas escuelas. ¿Pero por qué hacían falta? Porque la población había ido creciendo en aumento. No era que no se habían dejado de hacer, sino que llegó el momento del boom petrolero. Las personas podían tener 2, 3, 4 muchachos. Ahorita de broma tenemos 1. Entonces, en aquella gran riqueza que había, empezó la población a aumentar, empezaron a necesitar más escuelas. Pero ¿cómo se hicieron las universidades que hizo Chávez para entrar de una vez en el sistema revolucionario educativo? Cuando Chávez dice que no importa que fuese debajo de una mata. Debajo de un cují. Debajo de un cují. Entonces ahí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque no puede ser el mismo discurso que podía dar Simón Rodríguez en aquel momento. Claro. Con una Venezuela rica y petrolera. Una Venezuela del siglo XXI. Entonces, no todo fue malo en esto. Yo participé en lo que llamaron ellos las escuelas de talento. Me pareció algo muy importante. ¿Eso lo introdujo el chavismo? Eso lo trajo el chavismo de Cuba. ¿Las escuelas de talento? Sí, las escuelas de talento los trajo el chavismo de Cuba. Para el ámbito deportivo. Específicamente para atraer a los muchachos que tenían el talento natural, sí, para empezar a pulirlos, para que fueran nuestras estrellas en el deporte en un futuro cercano. Pero lamentándolo mucho, este gobierno empiezan las cosas bien, pero siempre las terminan mal. Mira, ellos ofrecieron una sede, voy a hablar de Carirubana, una sede de la Escuela de Talento, nunca se dio. Pusieron ahí en el gimnasio, en el Fernando Díaz. En el gimnasio, ven clase, ahorita creo que están en otra, no sé si es en la Comercio o en el Benedicto Mármol, pero los muchachos ven, hay unos en la Industrial también. Es decir, un desorden total. Las primeras promociones salieron y ni siquiera salieron como bachilleres deportivos, que supuestamente era el título que ellos iban a obtener. ¿Cómo salieron? Salieron como bachilleres normales, porque lamentándolo mucho, el procedimiento administrativo no se dio y no había código de las escuelas de talento. Imagínate, graso error, pues. Pero además de eso, no se dio transporte, que habían ofrecido transporte, habían ofrecido becas, habían ofrecido uniformes, habían ofrecido una gama de cuestiones que a mí me parecía espectacular. Si eso se iba a dar en toda Venezuela, íbamos a ser una potencia, porque íbamos una potencia deportiva. Bueno, eso se quedó en veremos. Eso no dio resultado. Los muchachos allí, yo participé, hicimos la prueba en todas las escuelas de Carirubana, las pruebas técnicas, la prueba psicotécnica, la prueba psicológica, todas esas, un equipo completo,
a cada uno de los muchachos de sexto grado que iban a salir hacia primer año, que era donde iban a entrar en las escuelas de talento, en los liceos de talento. Pero no se dio, eso quedó hasta ahí. ¿Y eso por qué? Si ya estaba planificado. Es la mala organización, es la falta de seguimiento, es no tener claro hacia dónde vamos. Solamente yo me imagino que vemos allá algo que nos gusta, eso está bien, vamos a traerlo, pero no traemos los fundamentos, no traemos la organización como tal. Sí. Al igual pasó con las escuelas bolivarianas. Eso, debemos hablar, pero ya debemos hacer el corte, pero te voy a hablar de las escuelas bolivarianas, o hablemos de las escuelas bolivarianas, porque en el papel las escuelas bolivarianas son un modelo excelente, claro, impecable. Yo lo analizamos cuando hacíamos el componente docente, y un modelo digno de aplicar y digno de seguir, pero sí, al regreso analizamos esa situación. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20. Operaciones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el profesor José Ramón Reyes, delegado de Sintra Enseñanza en el municipio de Cariruana. José Ramón está haciendo un análisis de lo que fue la educación en la era democrática, lo que ha sido la educación en la era chavista y lo que será la educación con el gobierno de Edmundo González. El proyecto Escuela Bolivariana, yo lo analicé o lo analizamos cuando hacía el componente docente, y caramba, fue un proyecto, lo estudiamos a profundidad, y un proyecto digno de mirar. Las horas de la tarde eran para que el muchacho desarrollara sus cualidades, sus aptitudes en arte, en deporte, en lo que fuera. Pintor, claro, escritor, poeta, músico, danza, en fin.
si un proyecto tan excelente, ¿por qué no dio resultado? ¿Por Primero, qué no ha dado resultado? Porque claro, la educación con el chavismo ha disminuido, o sea, ha retrocedido. ¿Cómo que no? Claro, No. profesor, estoy Claro. completamente... Desde el punto de vista de los contenidos. No solamente estoy completamente seguro de eso. ¿Por qué? Porque lo que empieza mal, termina mal. Ellos trajeron un modelo de escuelas bolivarianas que yo también fui crítico. Ese analista. modelo es propio de Venezuela. No, eso es Copias. un modelo de otro, de todo lo que nosotros trajimos, que este gobierno trajo, que trajo aquí a Venezuela, es un sistema cubano. Ujú. Ok. Con una gran diferencia. Aquí se trajo el modelo, no se preparó a las personas, ¿verdad? No se vendió como debía de ser ese modelo. No se preparó qué persona, la que iban a estar al frente de los la... que iban a estar al frente Ok. de allí. No se valoró hasta qué alcance iba a tener ese proyecto, que era ellos lo llamaban el proyecto de crear el nuevo ciudadano. El nuevo hombre. El nuevo hombre. Sí. Oye, el nuevo hombre murió antes de nacer. ¿Por qué? Date cuenta que ahorita ya las escuelas bolivarianas no existen, ya las escuelas bolivarianas hasta les cambiaron el nombre. Las escuelas bolivarianas no se dio como debería de ser, no había profesores de deportes en la tarde, no había profesores de pintura, no había profesores de baile, no había profesores de costura, no había profesores, ponle usted, de mecánica, de lo que Claro, sea. claro. Porque eran actividades complementarias que el muchacho iba a hacer y podía salir de allí con el conocimiento básico de un oficio, o que el niño se preparara integralmente, no solamente en la parte pedagógica, sino en todos los aspectos, porque tú podías entrar en unas horas de clase de pintura, en otras horas de clase de lenguaje, de redacción, de muchas cosas. Había cómo trabajarla. Lamentándolo mucho, todo es una improvisación. Este gobierno es puro improvisación. ¿Qué pasó después? Bueno, los comedores, los niños iban a almorzar allí, Sí. iban a merendar allí, iban a descansar ahí. Nada de eso se preparó como tal en infraestructura, ¿verdad? Los comedores no llegaba la comida, bueno, usted sabe cómo estamos ahorita. Sí, por cierto, yo no estuve entre hacer el componente docente, yo no tuve una discusión con una profesora, una educadora, que alguien le invitó, no sé si fue una profesora del componente docente o alguien invitó a esta profesora que ella trabajaba por los lados de los universitarios. Y ella esta profesora defendía férreamente este modelo, pero sobre todo por la comida, porque decía que el muchacho tenía desayuno, tenía almuerzo y tenía merienda. Yo le decía que eso no debiera ser el objetivo, que eso está bien, que eso debería ser algo natural. O sea, porque ella se enfocaba en eso, y no, es lo otro, la actividad complementaria. La actividad complementaria, que el muchacho se desarrolle por supuesto, los contenidos, ¿no? Es que es el grave problema de algunas personas que defienden la cuestión. Aquí lo que tenemos que defender es la formación integral, Claro, de ese individuo que vamos a tener allí. 7 horas, 6 horas. Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar que ande caminando, corriendo de aquí para allá, de allá para acá? No, tenemos que ponerlo a producir, a que aprenda cómo, a que aprenda haciendo, que aprenda viendo, que aprenda manejando, que ese aprendizaje sea verdadero para toda su vida, para que le sirva en todo el trayecto de estudiante y hasta como persona. Claro. Porque allí la formación y la educación tiene que ser íntegra. Así es. Pero lamentándolo mucho, bueno, no se dio. Pienso que el proyecto, que en lo que ya hablamos de pedagógicamente es interesante, ¿entiendes? Pero además... Pero en cuanto a los programas como tal, al contenido, ¿es ideologizante o no? De la escuela bolivariana como tal o no, o eso lo hizo Chavismo por encima. No, yo pienso que hay un contenido de materias que son normales, porque yo las leí en el currículo básico nacional de bolivariano, nosotros le leímos y yo no se lee nada por ahí de Chávez, ni mucho menos, sino que eso venía oculto en lo que llaman el currículo oculto, que llamaban ellos, que es la formación de ese individuo nuevo que supuestamente ellos iban a formar para que el socialismo, ese individuo fuera socialista para toda la vida, que no fuera crítico
que fuera más bien una persona sumisa. Eso era aparte. Pero como tal, el contenido del currículo bolivariano, yo me atrevo a que nos lo podemos debatir y a mí me parecía, como dice usted, Sí, claro. algo interesante. Claro. Pero además de eso, vamos ahora a lo que es la parte laboral. Ajá, te iba a eso. Los docentes de la escuela bolivariana, porque eso nació, trabajaban hasta la tarde, eran mejor pagados que las escuelas que no habían sido elevadas todavía a bolivariana. Ajá, porque Tenían mejor salario. Claro, porque trabajaban unas horas de más. Sí, sí. Pero ¿qué pasó? Ellas empezaron a cobrar lo que llaman un bono bolivariano. No era salario como tal. No era un salario como Ok. tal. No era un salario como tal. En ese entonces era un bono. En aquel entonces era un Wow. bono bolivariano. Y a veces se lo pagaban y a veces no. Entonces... O sea, ahí- que ya venían diciendo lo que era en todo caso la cosa. claro, y para allá era donde venían. ¿Cuál es el sueldo real de los maestros ahorita? Ya el maestro no te dice, hoy pagan la quincena. Te dice cómo, mañana pagan el bono. Porque lamentándolo mucho, el salario se desapareció. La quincena de un maestro son 280, 320 bolívares. El que más puede ser que llegue a 400 bolívares quincenales. ¿Qué va a pasar? En las vacaciones de ahorita, en julio, cuando las vaya a pagar, ¿qué vamos a ganar nosotros con ese bono? No se va a poder ni siquiera va a ser una cena agradable en alguna parte de algún negocio de punto fijo. No se la va a poder dar porque no va a alcanzar. Entonces, eso también estaba escrito. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar cuando un docente está bien pagado, cuando un docente está bien formado, a cuando un docente tiene todas las necesidades que estamos pasando Claro. los docentes ahorita aquí en Venezuela. Claro. Y ahí es donde se ve el docente que nos rinde, Sí. el docente que tiene todas las necesidades, no solamente en la escuela, sino en la casa, Así es. porque el docente antes compraba pintura de su bolsillo, porque tenía capacidad de comprarla y dejaba los salones pintados. Claro, claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver la diferencia de estos sistemas educativos. Sí. Debemos hacer el corte, pero también hace unos días una docente a quien le di clase en la universidad de la UPEL, ella decía que todos los días, en la institución donde ella trabaja, todos los días se le desmaya un niño de hambre. Así es. Wow, eso es duro, ¿sabes? Una presión psicológica para ese docente tremenda. Aparte que el muchacho tenía hambre y la familia de ese muchacho tenía hambre, la presión psicológica del docente, ¿no? Tremendo eso. Eso está pasando. Así es. Eso es verdad. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Vamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el profesor José Ramón Reyes, delegado de Ciencia y Enseñanza en el municipio de Cariruana, haciendo un análisis de la educación en el modelo democrático, en el sistema democrático, en el chavismo y lo que será con un gobierno de Edmundo González. Ahora, comparando ambos, la educación antes, en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, la educación en el chavismo, ¿qué fallas tenía la educación en aquel entonces? ¿Qué fortalezas tenía en aquel entonces? ¿Qué fallas ha tenido, aunque ya las ha visto, pero de manera general, y qué fortalezas ha tenido? En todo caso, decimos que la Escuela de Talento como proyecto es muy buena, el modelo de escuela bolivariana es muy bueno, pero se volvió saliagua. Así es. Entonces, pero el sistema de la era democrática, ¿en qué se diferencia de este? ¿En qué fue mejor? ¿En qué falló? ¿Y esta en qué ha sido mejor? ¿En qué ha fallado? Yo pienso, profe, que fue en el hacia dónde ellos estaban dirigiendo la educación. Allí fue donde se falló y fue la diferencia entre uno y el otro. Ellos se enfocaron más que todo en ideologizar, no solamente ahora, al chavismo, al maestro, ideologizar al representante, porque el conjunto, el triángulo de la educación, de lo que es la comunidad educativa, es docente, comunidad y los muchachos como tal. Entonces, si alguno de esos vértices falla, está fallando la educación en ese sitio. ¿Cuál es la importancia de que tuvo la educación en el pasado? La importancia en el pasado, primeramente porque estaban buscando una educación integral, una educación donde el docente también tuviese su seguridad social, donde el docente cuando se jubilara podía pasar una vejez tranquila, donde el docente cuando se enfermaba tenía un IPASME que le resolvía. Claro, prácticamente una clínica. Cuando igualito, y además de eso teníamos hasta una póliza de seguro. Así es. Donde íbamos a cuando era una cuestión ya crítica. Crédito para casa nueva o arreglar la casa, crédito para carro. Todo eso lo teníamos en aquella. En estos no. En esa parte, lo que es el docente, hubo una ¿cómo le digo yo? Se perdió todos esos beneficios que nosotros tuvimos en aquel tiempo, se perdieron. El IPASME existe nada más para consulta. Que eso era privado de ustedes, ¿verdad? Prácticamente. Y el gobierno le puso la mano. Le puso la mano. Solamente para consulta. Allí no hay laboratorio, allí ya no hay odontología, allí ya no hay rayos X, allí ya no hay crédito para casa, allí no hay crédito ya para vehículos. Entonces, es una estructura que está allí prácticamente, vamos a llamarla, perdida. Porque antes el IPASME también servía para lo que eran cuando iban a incapacitar a los maestros, ya ni eso, porque eso lo pasaron a hacer netamente el Seguro Social. Los maestros tenían ese beneficio. Claro. Esa es una gran diferencia que nosotros pensamos que hay entre un sistema y otro. ¿Cuál es la realidad de este momento? La realidad de este momento es que un docente que haya cumplido sus 25 años de servicio, que lo sacaron como jubilado en octubre del 2023, le están pagando sus prestaciones marzo de 2024 y el dinero que recibió fue 21.860 bolívares, que representan $580. 25 años para que un gobierno inhumano, esclavista, te dé ese dinero. Es decir, ahí es donde nosotros queremos también hacerle un llamado a todos los que son los supervisores, los directivos, las máximas autoridades de los municipios, que lo que viven es aterrorizando a los maestros, que lo que viven es exigiendo, pidiendo. Ajá, pero ¿qué hacen ustedes también? ¿Cuál es el beneficio que tiene el maestro? Que a veces el maestro no tiene ni siquiera en su bolsillo para llegar a su sitio de trabajo. O devolverse a su casa. A veces tiene hambre el maestro. Así es. A veces el maestro tiene necesidad de vestido, de calzado. Así es.
A veces el maestro también tiene necesidad de esparcirse, de tener un descanso, que tener un poquito de dinero para irse a comer lo que él quiere en cualquier parte, para irse a la playa con sus hijos. ¿Eso ha desmejorado? Claro que ha desmejorado. Ya nadie quiere ser maestro. Ya nadie quiere ser maestro. Las universidades en las escuelas de educación están prácticamente vacías. Aquí en la Universidad del Sur hay muy pocos. Hay muy poco. Sí. Y en la UPEL también ha bajado el número de participantes. Pero vamos ahora a lo que nos espera en el futuro. Que hemos escuchado y hemos analizado, hemos visto todas las propuestas que hay, que trae el doctor Edmundo González. Edmundo González. Está María Corina, me Urrutia. imagino, en un equipo de teóricos de la educación de Venezuela, que hay muy bueno, por cierto, me imagino que han estado trabajando en eso. Claro, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que primeramente van a sacar de las escuelas todo lo que es la ideología. Ok. ¿Por qué? Porque es que tú ibas a las escuelas antes, profe, y yo no me recuerdo nunca, cuando yo estudié en primaria y cuando estudiamos en secundario, nosotros no vimos una foto de ningún presidente en ninguna pared de ninguna escuela. Sí. Era muy raro. Y siempre se enfatizaba sobre la figura de Simón Bolívar. Sobre los héroes nacionales. Patrios. Claro que sí. Eso hay que rescatarlo. Eso hay que rescatarlo. Los muchachos ahorita no saben ni siquiera la capital de los estados. Así es. Nosotros tenemos que ir allá. ¿Qué hacemos nosotros con tener supuestamente una escuela bolivariana con todos los nombres y renombres que tenemos, cuando tenemos una educación que no está sirviendo, no está rindiendo? ¿Cuál es la idea? La idea y es otra cosa, disculpa. Y en el nivel universitario, yo lo he dicho aquí varias veces, lo he dicho de hace tiempo, lo vengo diciendo. En el nivel universitario uno estudiaba al socialismo, Carlos Marx, claro, esa gente, y uno como universitario uno se convertía en socialista. Pero después que te graduabas y salías al mercado de trabajo, entonces vamos a dejar esa cuestión allá atrás, que eso no da resultados, eso es una utopía, eso no existe. Entonces no había mezquindad por parte del Estado para que uno también se veía las cuestiones en economía, la economía liberal, la economía de libre mercado, ese tipo de cosas. O sea, la idea era formar a la gente como que tú fueras lo que te diera la gana de ser, tú escogieras. Claro, pero es que cuando tú salías al mercado laboral, que tenía que ganarse usted su dinero, que tenía usted que ver los precios de las casas, los precios de allí nosotros caíamos en cuenta de que teníamos nosotros verdaderamente una capacidad, ¿verdad?, de compra, de estudio, porque podías estudiar donde quiera también, donde tú quisieras también lo podías hacer. Pero ahorita, ¿qué capacidad tú tienes de comprar un carro? Ninguna. Profe, ninguno. La gran mayoría de los profesores no tienen auto ahorita. Así es. Y anteriormente, cuando un hombre tenía de novia a una docente, decía, caramba, se acomodó fulanito. Sí, claro, bueno, en este caso no, porque yo tenía una maestra, pero también era maestro. Pues. Y mamá y papá también, pero mamá, yo me recuerdo que mamá era la que más ganaba en la casa. No, con esto voy a ofender a papá, que debe estar allá con Diosito. Pero ella la ganaba porque era maestra nacional y maestra estadal. Tiene posgrado. Y mamá ganaba mucha plata, mucho dinero. Y los maestros ganaban. Sí. Este muchacho, nuestro amigo que le acaban de dar $580 por 25 años de servicio, su papá fue profesor también. Y en aquel tiempo el papá le dice que hizo la comparación, que ya que estamos hablando de esto, hizo su comparación, que cuando a él le dieron su jubilación, él compró una casa en Bancobrero, la arregló, pero además de eso se compró un carrito y le quedó sus ahorros. Yo le dije al amigo mío que iba a hacer con todo ese dinero. El papá le preguntó que qué iba a hacer con todo ese dineral, porque ya el papá está bastante mayor. Entonces, nosotros tenemos que comparar también lo que nosotros estamos haciendo con la educación, lo que estamos viendo de la educación. El maestro no tiene posibilidad ahorita de ahorro, en absoluto. Lo que es la calidad de vida del maestro se ha venido hacia el suelo. Anteriormente, cuando llegaba la época de vacaciones, al maestro le venía su platica. Claro. Y en diciembre le venía su platica igual también. Igual cuando se firmaban los contratos colectivos.
que tenían su retroactivo y tenían su incidencia en todo lo que eran las primas, en todo lo que eran algunos bonos que también, todo eso, pero ahorita no. Ahorita ya el maestro lo que está pendiente ya es de que cuando pagan el bono, porque sí, es que hay necesidad. Claro. No es que el maestro no. Hay necesidad, yo tengo necesidad, la mayoría de los maestros tenemos necesidad, pero esa necesidad nosotros tenemos que sopesarla y el 28 de julio salir en masa a votar por un cambio de gobierno, por un cambio de ideología, por un cambio económico, por un cambio de que volver otra vez nosotros a rescatar nuestro país, para refundar nuestra república, porque en verdad yo estoy de acuerdo que hay que refundarla, pero refundarla con verdaderamente unos cimientos, con visiones progresistas, con visiones que tengan futuristas, porque no puede ser posible que nosotros estemos refundando cada vez que viene un gobierno, claro, vaya a refundar la república. Eso no puede ser. Claro. Eso nada más que ha pasado en Venezuela, sí, una locura, que ya tenemos una sexta república. Eso es improvisación. Claro, porque es que aquí estamos acostumbrados, o en estos 25 años nos trataron de confundir, y una vez en un curso hubo un director que dijo que eso era, el gobierno era igual que el Estado. Mira, eso a mí me retocó la fibra de lo que es nuestra bandera, no puede ser. Claro. Eso es una cuestión diferente. Entonces nosotros tenemos que refundar una república y blindar nuestro Estado venezolano, nuestro Estado como estructura, como democracia, para que no la vuelvan otra vez a violentar. A violentar como ahora. Que puede ser que tú cambies las políticas de gobierno, pero las políticas de Estado no las puedes cambiar. ¿Por qué China, por qué Japón, por qué Corea del Sur han sido tan adelantadas? Porque se fijaron metas a corto, mediano y especialmente a largo plazo. Claro. ¿Entiendes? Entonces se va un gobierno, viene otro, ese gobierno debe darle continuidad a eso que ya está planificado. Profesora, ¿desde cuántas veces nosotros hemos escuchado en esta Quinta República cuántos contratos, programas, que si el del siglo XXI, que si el Simón Bolívar 2022, que si los motores, los 5 motores, que si las 10 raíces? Ay, ¿cuál ha dado resultado? Ninguno. Ninguno, porque eso es pura falacia. Eso es utopía. Así de simple. Y lo más triste del caso es que ellos no vienen a debatir en un programa, porque ni ellos saben con qué se comen eso. Más nada. Así de simple. Ellos, y por eso es que nosotros invitamos a todos los docentes, invitamos a todas las personas a que rescatemos a nuestra Venezuela el 28 de julio. En el próximo corte entonces hablamos de lo que será la educación en un gobierno con un gobierno de Edmundo González, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad
e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el profesor José Ramón Reyes, delegado de Sintra Enseñanza en el municipio Carirubana, haciendo un análisis de la educación en el modelo democrático, en el chavismo y lo que será en el gobierno futuro de Edmundo González. ¿Cómo será la educación en el gobierno de Edmundo González? Bueno, ¿Qué se ha planteado? ¿Qué se ha dicho? Se ha planteado primeramente el reencuentro de todo lo que es los docentes con la pedagogía verdadera, es decir, esto se come, ¿cómo se come esto? Diríamos eso, en la preparación. Nosotros tenemos que tener unos docentes preparados, porque ahorita cualquier niño maneja un celular inteligente, cuando el maestro no tiene ni siquiera para comprarse un celular. Nosotros necesitamos unos docentes capacitados que sean verdaderamente docentes del siglo XXI. Lo ha propuesto María Corina, al igual que la reconstrucción y remodelación de todas las escuelas de Venezuela que están en el suelo, al igual que en 2 años se tiene previsto la recuperación del salario de los maestros. Docentes, caramba, qué bueno. En 2 años. Pero además de eso también ha planteado lo que es el sistema de pensiones, que no puede ser posible que hace como 2 meses creo que fue, le depositaron a los maestros lo que llaman el fideicomiso, y un maestro sacó del fideicomiso 60 bolívares, 70 bolívares. $2. ¿Ah? ¿Tú crees posible? Es una burla. Entonces María Corina está planteando de que se lleve las prestaciones, las maneje un fondo de pensiones a nivel internacional, ¿verdad?, que existen y es lo que hacen la gran mayoría de los países en el mundo. Claro. Aquí estaba el Grupo Santander, que lo sacó Chávez. O sea, es un grupo privado en todo caso. Es un grupo privado. La cuestión sería privada. Claro, porque son los inversionistas los que saben de eso, teniéndote a ti, observando hacia dónde está tu dinero, hacia dónde lo quieres invertir, a la vista. No es que te digan, no, mira, el fondo de pensiones se perdió porque el que está en Italia lo llevó. No, pero como le pasó a los petroleros, que el gobierno les quitó su fondo de pensiones. No les quitó, profe, hay que decir las cosas como son. Se lo robaron, y no solamente una vez, se lo robaron 2 y 3 veces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esa va a ser una de las grandes diferencias entre los sistemas educativos que nosotros que se están planteando. Además, aquí estaba el Fondo Santander, el Grupo Santander, que maneja el 80-90% de los fondos de pensiones de Europa. Nosotros lo teníamos aquí en Venezuela y le hicieron la vida imposible y se fueron. Ellos estaban manejando lo que era el Banco de Venezuela, que lo habían comprado, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, hubo lo que hubo aquí y el Grupo Santander se fue. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una educación integral, una educación futurista, una educación que se base en políticas de Estado, no en políticas de gobierno, en políticas de Estado, para que ningún otro gobierno que venga vaya a violar esos estatutos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que de una vez por todas lograr que nuestro Estado venezolano como estructura, ¿verdad?, sea blindada para que no pase lo que pasaron ellos, lo que pasó ahora, que vinieron y destruyeron
todos los sistemas, tanto el sistema educativo, todo el sistema de salud. Ningún gobierno tiene derecho a destruir lo como destruyeron nuestra Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene que haber mecanismo de referéndum para nosotros decirle al gobierno, no, creo que tú no te puedes meter con eso, o sí creo porque nos conviene, pero también tiene que haber poderes que representen y que estén garantizados de que sean imparciales y de que van a hacer su trabajo como tiene que ser, pero no el amiguismo, no el partidismo, como lo vemos ahorita, que todo lo que hicieron fue, eso le hizo daño a la revolución. Chávez no entendió nunca, y esta gente menos, que todo eso le hizo daño a la revolución. Porque entonces, no, este es amigo mío, déjalo que robe. Hay una impunidad, hay un desorden, vieron cómo acabaron. Aquí acabaron con todo. Acabaron con PDVSA, acabaron con educación, acabaron con salud, acabaron con la ferrominera, acabaron con lo que es el aluminio, acabaron con lo que es la minería. Entonces, ya los muchachos aquí en educación, ya los muchachos no quieren estudiar. Porque dicen, a mí me han dicho, profe, ¿para qué me voy a graduar yo de ingeniero? Primero, ¿dónde voy a trabajar? Si ni siquiera quieren graduarse de bachiller. Ni siquiera de bachiller quieren graduarse. Oye, aquí nosotros, bueno, eso también, ahí también tenemos cómo medir los sistemas educativos. Claro. ¿Cuántos alumnos hay ahorita en la industrial? ¿Cuántos alumnos hay ahorita en el Mariano de Talavera? En Mariano de Talavera. ¿Cuántos alumnos se han perdido? Eso lo podemos ver. Todas las escuelas, y yo lo vuelvo y lo repito y a todo el mundo se lo digo, porque es preocupante y nadie ha hecho un estudio sobre eso. Las escuelas primarias todas perdieron el turno de la tarde, profesor, en el municipio de Carirubana. Aquí en el del Tamacuro, habían 12 secciones. Pero imagino que el COVID tuvo mucho que ver con eso. Yo creo que el peor COVID que hubo aquí es el socialismo del siglo XXI. Ese es el peor COVID, porque el COVID nosotros lo pasamos, murieron mucha gente amiga, pero los niños se cuidaron, los niños se mantuvieron en su casa, los padres fueron muy responsables en esa parte, los maestros fueron muy responsables en esa parte, mandando las tareas con todas y las necesidades que tuvieron. Yo soy testigo de que los maestros no tenían teléfono, iban a que la amiga y les pasaban las tareas, pero el peor COVID, la peor epidemia que ha habido aquí, la peor pandemia ha sido este socialismo del siglo XXI que acabó con nuestra Venezuela querida. Pero tenemos la oportunidad y esto se los pido a todos nuestros docentes, a toda la población en general, que salgamos el 28 de julio a votar con conciencia, a votar por una Venezuela, la Venezuela que tú quieras, la Venezuela que tú puedes en tu mente observar, inducir dentro de 10 años. Okay. Que nosotros tengamos aquí una calidad de vida, que nosotros tengamos a nuestras nietas, a nuestros hijos de vuelta, a nuestros hijos de vuelta. Amén, que así sea. Y que tú quieras quedarte en Venezuela, que tú quieras viajar aquí en Venezuela, porque ¿qué tenemos que nosotros ya hacer a otros países a hacer turismo cuando aquí tenemos las cosas más bellas que Dios nos agradeció porque nos regaló unos monumentos naturales? Lo que tenemos es que planificarla, estudiarla y preparar a toda nuestra gente para el futuro que viene en un gobierno mundo. ¿Con qué otra cosa quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Prácticamente hiciste un cierre ahí, pero ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Que nos preparemos, la lucha es fuerte, pero todo lo que estamos viendo en Venezuela es un tsunami de personas conscientes, de muchas personas heridas, de muchas personas dolidas, pero eso trae como consecuencia una esperanza que se había perdido en Venezuela. Y el mundo y María Corina han devuelto esa esperanza en Venezuela, y nosotros como buenos religiosos, católicos, evangélicos, estamos unidos por traer otra vez esa Venezuela próspera de vuelta
y así va a ser después del 28 de julio. Amén. Bien, gracias al profesor José Ramón Reyes, delegado de Sintra Enseñanza en el municipio de Carilubán. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es con él para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, feliz fin de semana. Hasta el lunes y Dios les bendiga.